¿Fue fácil para usted cometer 16 asaltos bancarios? Para mí sí. Se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana. ¿Sabes quién fue Alfredo Ríos Galeana? ¿Sabías que este corrido es dedicado a una persona quien fue considerada el enemigo público número 1 en México durante los años 80? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Alfredo Ríos Galeana, la crónica de un hombre que convirtió el crimen en un espectáculo. O al menos, eso cuenta la historia. Corría la década de 1970 en México. Era una época turbulenta, de crisis económicas y un creciente descontento social. En este ambiente, la línea que dividía a los policías de los criminales era, en muchos casos, peligrosamente delgada. Fue aquí donde se crearon cuerpos policiales de élite, como el temido Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, una corporación entrenada para custodiar bancos y enfrentar al crimen de alto impacto. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre mejor entrenado, el comandante que conoce cada protocolo y cada punto ciego del sistema, decide que es más rentable estar del otro lado? La respuesta a esa pregunta tiene nombre y apellido: Alfredo Ríos Galeana. El sistema había creado un depredador perfecto, y pronto, ese depredador se volvería en su contra. Para esta historia nos basamos en las crónicas de la época, en los archivos del periódico La Prensa y en los reportajes de la revista Proceso. Ahora volvamos a la historia. Alfredo Ríos Galeana, nacido en 1950 en la pobreza del Arenal de Álvarez Guerrero, buscó una salida en la disciplina militar. A los 18 años ingresó al ejército, donde destacó hasta convertirse en sargento primero en la brigada de fusileros paracaidistas. Pero la vida militar no era suficiente. Desertó en 1976 y con una agilidad sorprendente se infiltró en el otro bando, la policía. Ingresó a la Policía Preventiva del Estado de México y ascendió a comandante del Barapeme en Tlanepantla. Fue allí, custodiando bancos, donde nació el monstruo. A Ríos Galeana lo movía un impulso incontenible por tener una vida llena de lujos, algo que su salario de policía jamás le daría. Conociendo las vulnerabilidades del sistema desde adentro y aprovechando la corrupción rampante, comenzó a formar su propia banda, reclutando a otros expolicías y exmilitares. Su primer bancazo fue en 1978. Su método era una operación militar. Usaba disfraces, pelucas, armas de alto poder y un factor sorpresa devastador. Sus golpes eran espectaculares. Robaron el Instituto Nacional de Cardiología. Perforaron con explosivos las bóvedas del banco de cédulas hipotecarias, llevándose más de 250 millones de viejos pesos. Y saquearon las arcas de la delegación de Tlalpan. La banda de El Feyo, como le decían sus cómplices, operaba con una precisión y una violencia nunca antes vistas. Pero lo que convirtió a Ríos Galeana en una leyenda fue su ego, su descaro. Mientras era el hombre más buscado de México, grabó 2 discos de larga duración como cantante de rancheras bajo el nombre de El Charro Misterioso. El hombre que vaciaba los bancos por la mañana, cantaba en palenques clandestinos por la noche. Su primera gran caída fue en 1981. Al ser capturado, su arrogancia era palpable. Declaró a la prensa: "Soy un delincuente muy astuto, quizás como ninguno. Soy más listo que la policía mexicana". Y para probarlo, planeó su fuga del penal de Pachuca. En diciembre de 1982, sobornó a los guardias y se fue por la puerta principal, llevándose a otros 4 reclusos, como si fueran una linda familia. Su regreso a las calles fue una venganza. Desató una ola de atracos aún más violenta, pero la suerte se le acabó momentáneamente en enero de 1985, y su captura fue, de nuevo, un guión de película. El comandante Luis Aranda Sorribas, un policía honesto y metódico, le seguía la pista. Gracias al dedazo de un cómplice capturado, supo que el Charro Misterioso daría un concierto privado en una casa de seguridad en Valle de Aragón. El 9 de enero, Sorribas y sus hombres reventaron el lugar. Ríos Galeana sacó su pistola y empezó el tiroteo. Corrió por Avenida Central, secuestró un camión de pasajeros,
Se bajó, tomó por rehén al conductor de una Caribe y desató una persecución con balacera por varias patrullas. Finalmente, herido en un pie y, según él, tras habérsele caído los cargadores, fue capturado. La presentación ante la prensa fue un circo. Ríos Galeana, altivo y sereno, disfrutaba los flashes. «Mi captura no fue por un error, sino por un chivatazo», declaró. Culpó a su salario miserable y a la corrupción de los mandos policíacos por su carrera criminal. Le ofreció millones al comandante Sorribas por su libertad, pero el comandante honesto lo rechazó. El enemigo público número 1 fue trasladado en un convoy masivo al reclusorio sur, imputado por más de 40 asaltos y 16 homicidios. Parecía el fin. Pero la leyenda estaba apenas por escribirse, y es aquí donde nace su corrido. Reclusorio Sur famoso, ya se te acabó tu fama. El 22 de noviembre de 1986, Alfredo Ríos Galeana tenía una audiencia en los juzgados del penal. Caminaba hacia la rejilla de prácticas del juez 33. Estaba tranquilo, sonriente. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Desde la calle, un cómplice apodado El Marino sacó una granada. Le quitó la espoleta y la arrojó contra el muro del juzgado. La explosión fue ensordecedora. El polvo y los escombros llenaron la sala. En medio del caos, con los guardias en pánico y el edificio temblando, Ríos Galeana, que se había tirado al piso para protegerse, simplemente se levantó, cruzó el boquete humeante y desapareció. El corrido lo canta con admiración. Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana, se había fugado de un penal de máxima seguridad a plena luz del día, con una granada. La humillación para el sistema fue total. El corrido captura perfectamente ese momento de triunfo y burla. ¿Cómo van a detenerlo si es astuto y es valiente? Si no le teme ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte. La canción lo eleva a un mito. Habla de que roba bancos, al fin que son del gobierno, dándole ese toque de Chucho el Roto moderno que tanto gustaba al pueblo. Y presume sus armas. Escuadra 45, metralleta americana. Tras esta fuga espectacular, Ríos Galeana se desvaneció. Se sometió a múltiples cirugías plásticas, cambió su rostro y adoptó una nueva identidad: Arturo Montoya. Y aquí, la historia da un giro increíble. El hombre que le cantaba a los placeres y a la violencia se convirtió al cristianismo. Siguió cantando música ranchera, pero ahora se hacía llamar el Charro de Dios, y sus canciones eran para Jesucristo. Su sueño siempre fue retirarse a Estados Unidos, y lo cumplió. Durante años vivió como un ciudadano común en Los Ángeles, California. Pero el pasado, por más cirugías que te hagas, siempre te encuentra. Imaginen a este hombre, ya entrado en los 50 años, con otro rostro, otro nombre, otra vida. El feyo, el toro, el enemigo público número 1, ahora era Arturo Montoya, un trabajador de una fábrica de productos de limpieza en alguna ciudad de California. El hombre que robó cientos de millones y mató a más de una docena de personas, vivía la rutina anónima del sueño americano, yendo a la iglesia y cantando alabanzas. El león de la nota roja mexicana se había convertido en un cordero en un suburbio de Los Ángeles. Pero la leyenda tiene un peso, y el pasado una sombra larga. En junio de 2005, casi 20 años después de su fuga con la granada, un vecino curioso, quizá reconociendo un gesto, una mirada o simplemente investigando, descubrió la verdadera identidad de su vecino Arturo. La llamada al FBI no se hizo esperar. La captura fue silenciosa, sin un solo disparo. Los agentes federales lo arrestaron en su lugar de trabajo. No hubo tiroteos, no hubo persecuciones, no hubo rehenes. El charro misterioso fue esposado en una fábrica, rodeado de jabones y detergentes. Fue extraditado a México, y esta vez el sistema no se arriesgaría. Fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, la prisión de la que nadie se escapa. La leyenda se había acabado. El hombre que se ufanaba de ser más listo que toda la policía mexicana pasaría sus últimos años en una celda de concreto, enfrentando los crímenes por los que finalmente la justicia lo había alcanzado. Y su final no fue como el de un corrido.
no murió en una ráfaga de balas peleando contra sus enemigos. Alfredo Ríos Galeana, el hombre que infundía miedo y se reía de la muerte, falleció en diciembre de 2019, aunque la noticia no se dio a conocer hasta enero de 2020. Murió solo, en la enfermería del penal. La causa oficial, una sepsis, una vulgar infección en la sangre. El cuerpo del criminal más espectacular de México, el hombre que sobrevivió a 1000 balaceras y burló todas las prisiones, se rindió, no ante un policía, sino ante una bacteria. Un final mundano, silencioso y profundamente irónico para una vida vivida siempre al máximo volumen. Y esta fue la historia detrás del corrido de Alfredo Ríos Galeana. Una crónica que nos demuestra que, aunque el corrido te haga inmortal, la realidad siempre tiene la última palabra. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que Ríos Galeana fue un Chucho el Roto moderno o simplemente un criminal despiadado? ¿Qué opinas de su increíble transformación en el charro de Dios? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.